Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 1. Aleluya. Libro de Hebreos, capítulo 1, verso del 1 al 4 por ahora. Dice así la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Aleluya, está ahí nomás por ahora. Dios siempre está hablando el Señor. En la antigüedad, al pueblo hebreo, hablaba a través de los profetas, hablaba a través de Moisés, de Josué, de tantos otros profetas que siempre en cada tiempo había, que servían a Dios. Y siempre traía palabra para su pueblo, porque recordemos que ese pueblo fue sacado de allá de la esclavitud de Egipto para ir a tomar posesión de la tierra prometida que Dios había prometido a los primeros padres de esta gran nación, aunque fuera una pequeña nación insignificante. Dios le ha placido escoger a ese pueblo para que le sirva. Habiendo tantas naciones en esa época, y Dios ha mostrado su bondad y su misericordia. Y fíjense que Dios siempre se ha revelado a los profetas, a los guías, y esto transmitía la palabra de Dios a su pueblo. Y un pueblo duro de corazón, como hoy día nosotros, que muchas veces vivimos circunstancias, no sé si parecida a la de esa época, pero nos hace desviar la mirada a esa situación que nos toca vivir. Pero el Señor siempre está hablando y siempre quiere ser la guía para ese pueblo. Y en este caso, Dios hablaba a su pueblo y sus corazones divagaban, no obedecían. Muchas veces podemos escuchar que nos hablan, pero no oímos, escuchamos sin oír. O no tiene cabida eso que estamos escuchando en nuestro corazón. Suele suceder donde estemos. En mi casa, en mi trabajo, donde sea. A veces me están hablando y yo estoy divagando, estoy pensando en otra cosa. A veces está el tele o la radio prendida y se escucha voces, pero uno está escuchando sin oír bien lo que dicen. Lamentablemente el pueblo de Dios se había acostumbrado a esa situación por no obedecer. Y Dios hablaba una y otra vez, y fíjense que Dios en su misericordia tenía un plan perfecto para su pueblo. Los guiaba, los sacó de allá de Egipto de esclavitud y los iba acompañando a tomar la posesión de la tierra prometida.
Pero siempre el ser humano le cuesta vivir por fe, le cuesta vivir, quiere ver todas las cosas. El ser humano es así, el corazón del hombre. Es como que cuesta tener fe, ver sin que mis ojos naturales estén viendo, me cuesta ver. Y el Señor en su misericordia habla una y otra vez. Habló en la antigüedad a Moisés guiándolo todo lo que tenía que hacer con ese pueblo para ser guiado. Habló a Job, un hombre temeroso de Dios. Leemos el libro de Job y vemos cosas que no entendemos. Y Job también había cosas que no entendía. Era temeroso de Dios, servía a Dios. Y Dios lo bendecía. Hasta que fue probado en su corazón. ¿Y sabe cómo termina la historia de Job después de tantas penurias que vivió? Dice que Dios le restauró. Porque Job dijo en su momento, cuando ya estaba pasando todas las cosas, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Era temeroso de Dios, servía al Señor, pero no era todo lo que hacía, faltaba más. Y seguramente en estos tiempos creemos que estamos bien con lo que hacemos. Ya llegué, ya estamos. Sin embargo, el Señor nos dice que hay algo nuevo todos los días. Especialmente de encontrarnos con nuestro propio corazón y saber que, como hablaba Ale en esta mañana, la humillación. No sé si a todos nos gusta pasar por momentos de humillación, pero ejemplos tenemos. El Señor Jesucristo se humilló hasta lo sumo. Se entregó por amor a una muerte y muerte de cruz, llevó todas nuestras enfermedades, nuestras penurias, nuestros pecados. Los llevó ahí a la cruz para darnos libertad. Para darnos libertad, para poder vivir en libertad, no en libertinaje, en libertad. Agradando a Dios con nuestra manera de vivir. Este pueblo estaba acostumbrado a que Dios le dé. Y veían, mientras caminaba por el desierto, este pueblo veía como Dios, el poderoso Dios de Israel, obraba con misericordia, con amor, con paciencia. Pedían agua y Dios le proveía en el desierto. Querían comer carne y Dios le proveía de carne. Querían comer pan, le proveía el maná, una cosa milagrosa, pero solamente el Señor puede hacerlo. Dios siempre atento a la búsqueda, a la necesidad de sus hijos. Siempre está atento al Señor. ¿Cómo hace el Señor? Obra por caminos misteriosos. Y nos conoce a cada uno. Mira que somos miles y millones de habitantes en toda la tierra. Escuchaba una canción, ese vuelvo a la casa de mi padre, porque él me llama por mi nombre. Es hermosa, tendríamos que cantarla, la sabemos, aleluya. Me gustaría cantarla en algún momento, pero te habla del conocimiento de Dios para con nuestra vida. Dice, me llama por mi nombre. ¿Cómo hace el Señor? Si somos miles y miles de personas en la tierra que aceptamos por esa gracia de Dios, aceptamos la salvación de nuestras almas a través de Jesús. ¿Cómo hace el Señor? De oída te había oído, dijo Job, pero ahora mis ojos te ven. Aleluya.
El Señor puede hablar por su Hijo a través de las Escrituras, inspirada por Dios. Podemos leer su palabra y Dios está hablando. El pueblo hebreo no tenían la Biblia, tenían un rollo sobre la palabra de Dios. Y muchas veces se transmitía de generación en generación a través del hablar, de la boca. Pero el Señor Jesucristo se tuvo que confrontar muchas veces a estos maestros, que Él era el Mesías, Él era el que había de venir. Y los corazones de estos maestros que tenían tanto conocimiento de la palabra de Dios, el Señor en un momento le dice: escudriñad las Escrituras porque ellas hablan de mí. No querían creer. Le costaba emplear fe para creer y aceptar que Jesús, así como nació en el mundo, en una manera tan humilde, en un lugar tan despreciado por muchos. Todos sabemos la historia donde nació Jesús, que vino a la tierra con un propósito, a cumplir con un pedido de nuestro Dios el Padre. Venía a hacer esa obra que nadie lo podía hacer, restablecer la relación rota ahí allá en el huerto del Edén entre el hombre y Dios. Qué linda que es la historia. Poder recordar las cosas que pasaron con ese pueblo de Dios. Y la historia presente y la futura, lo que va a pasar, todo está escrito en la Biblia. Los otros días miraba en un momento en Google, ponía últimas noticias y ahí pasaban algo escrito por los científicos que el fin del mundo se acerca. Pero nadie hablaba de que viene Jesús. Nadie habla de que viene Jesús a buscar a su amada. No están dentro de los cálculos de los científicos la fe. Sacan cuentas, qué es lo que puede suceder, de todo lo que está ocurriendo, y en la Biblia está escrito. Habrá terremotos, virus, cuántas clases de virus, guerras, rumores de guerras, y el Señor vendrá. El Señor siempre habla a su pueblo, siempre está hablando el Señor, porque quiere que estemos atentos a su voz para obedecer, no solamente escuchar la voz de Dios, acostumbrarnos a escuchar la voz de Dios. Muchas veces dudamos, ¿Dios me está hablando? A Moisés le habló en una zarza ardiente, le habló a Moisés. A Pablo, Saulo, perseguidor de la iglesia, camino a Damasco, que iba a perseguir a los cristianos, se encontró con el Señor. Dios le habló con voz audible. Dios, es soberano. Él elige la manera de hablarnos. Muchas veces a través de su palabra, cuando leemos, derrama de su espíritu y aclara en nuestro corazón. Y si todo está bien, hay paz en nuestro corazón. El Señor me está hablando. A veces me habla por la naturaleza, no solamente a mí, nos habla a todos.
a través de las circunstancias, los momentos, y Dios está hablando. Muchas veces oramos al Señor y nunca encontramos una respuesta. Hay incertidumbre en nuestro corazón. Pero el Señor dice que creamos lo que estamos pidiéndole, pero que sepamos esperar. Porque los tiempos son del Señor, no son nuestros tiempos. Hebreos 3. Del 7 al 10. Hebreos 3, del 7 al 10 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté, dice el Señor, contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Estaba enojado el Señor contra esa generación que venía caminando por el desierto, porque no querían seguir su camino, querían hacer el camino de ellos. Faltaba esa fe. Para ello estaba bien, Moisés guiaba al pueblo, Dios cuidaba de ellos, los alimentaba. Dice que la misericordia de Dios era tan grande que aún sus vestiduras, sus zapatos, no se envejecieron 40 años caminando por el desierto. ¿Cómo se entiende? Dios cuida de cada uno de nosotros. Y ese pueblo, que puede ser que hoy esté representado en nuestro corazón, ¿sí? Puede ser en algunas situaciones. Muchas veces vivimos en la abundancia y no nos damos cuenta la necesidad del prójimo, del próximo, el que está cerca mío. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros como seres humanos? La obra lo hace el Señor. Así que si nosotros estamos viendo que eso sucede con una persona, oraremos para que Dios obre conforme a su voluntad. Porque muchas veces hay situaciones dentro de nuestra casa, de nuestra familia, y generalmente nunca se concuerda con los pensamientos o puntos de vistas, y por ahí se discute, por ahí. Estoy hablando de las familias que no todos son creyentes. Y a veces tenemos que cuidar como esas relaciones fraternales como hijos de Dios, y tenemos que marcar la diferencia. ¿Y cómo se marca la diferencia? Y obrando como agrada a Dios. Si tenemos que perder, humillar nuestro corazón. Y ahí es como que hay un punto, ¿no? Y cada uno conoce su corazón. Y Dios conoce el corazón de cada uno. Parece un trabalengua, ¿no? Entonces cada uno, yo no estoy acusando, pero el Señor conoce a cada uno de nosotros. Y tanto yo como cada uno de ustedes necesitamos que Dios nos ilumine con su verdad. Y tener firmeza. Los otros días creo que predicaba el pastor Garachi y hablaba sobre los hijos. Sí. Muchas veces a mí me encantan los chicos, los niños, las niñas chiquititas. 3 años está bien, después ya son... Ya los problemas son mayores, ¿eh?
pasando 10, 12, 13 años, los problemas son mayores. Entonces vemos la necesidad de reconocer ante Dios, Señor, no sé qué hacer. Me cuesta poner límites, me cuesta ser duro con mi hijo, con mi hija, pero busquemos al Señor para que Él nos guíe. Y no solamente nos guíe a hacer lo que tenemos que hacer, sino que seamos firmeza en nuestro corazón para tomar decisiones. Creemos que cada día hay decisiones por tomar en el camino de Dios. Por eso hablo de esa humillación, ¿no? De humillarnos delante de Dios y buscar su ayuda, porque no conocemos muchas cosas. A veces creemos conocer todo, pero no sabemos nada. Que la presencia de Dios quebrante nuestro corazón y yo pueda estar dispuesto a quebrar mi corazón en su presencia, porque cada uno necesitamos. No hablo que los chicos sean malos, por favor, Los chicos y chiquitas no son malos. A veces son mal enseñados, eso sí. Es el trabajo de los abuelos, a veces mal enseñan a los niños. Pero que el Señor nos guíe a saber educar a nuestros hijos en el camino de Dios. Porque cada tiempo que pasa, un año más, y cuesta más. Cuesta más, pero rogamos que Dios obre, ponga su mano en cada situación, que nuestros hijos, nuestros nietos siempre busquen la presencia de Dios. Que los corazones sean llenos del temor de Dios. Eso es lo más importante. Temerosos, como hombres que vemos en la Biblia, hombres temerosos de Dios, dispuestos a hacer lo que agrada al Dios Padre. Aleluya. Así que estamos de la manera que Dios, de la manera que Dios habla a nuestras vidas. Puede ser a través de una persona, de dos o más. Pero en todo esto tenemos que rogar al Señor que derrame su espíritu sobre nuestro corazón para saber que lo que me está diciendo es de Dios. A veces escuchamos y entendemos que para nosotros, pero cerramos el corazón porque no queremos hacer justamente eso que el Señor me guía a que haga. Y mire cómo el Espíritu Santo nos cela, es celoso. Estoy haciendo algo que no agrada a Dios y me siento mal porque como que fallé, no hay paz. Y si la paz de Dios no está en nuestros corazones, es porque lo hemos perdido por el camino. Ya el Señor derramó su paz a nuestros corazones cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Pero cada día tenemos que buscar vivir con esa paz. En la manera que nos expresamos, hablamos, ¿cuánto nos cuesta? Me incluyo, Si no, pregúntele a alguno que vive cerca mío. Esas reacciones muchas veces, falta de ese dominio propio. No es que Dios no me dio el dominio. Decía Alejandro hoy de mañana, a veces hay situaciones que me saca, claro. Pero miremos al Señor. Él sí nos puede ayudar. Él puede guiar nuestros pasos, Él conoce todo, nada escapa a su mirada. Y en esto estamos seguros. Aleluya. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 25 al 30, dice así la palabra del Señor. Jesús respondió:
os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo le doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Estaba hablando ahí tanto a sus discípulos como a los que le seguían, a los que querían ver que Dios hiciera, Jesús hiciera el milagro. Y el Señor hacía milagros, sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, que lo sigue haciendo. No es que lo hacía en ese tiempo, el Señor sigue haciendo grandes milagros, cosas increíbles para el hombre natural. Dios obra, sigue obrando. Jesús es el buen pastor. Su vida da por las ovejas. Y nosotros somos esas ovejas. Y tenemos el buen pastor que cuida a cada uno. Él pone su vida porque el Señor Jesús habla de las ovejas como un animalito indefenso, tonto en una palabra, porque no se puede defender ante los perros, ni los lobos, ni los leones. Por eso necesitan ser guiados por un pastor. Jesús es el buen pastor. Él las defiende, las cubre, las cuida, las guarda y las libra de todo mal. A veces me gusta ver los programas de África donde están miles y miles de animales ahí en la selva y cómo muestran los leones cuando se van a cazar animales para comer su alimento. Y vemos tanto en las cebras o algunos otros animales empiezan a correr. Y los leones son muy astutos y empiezan a mirar, porque los animales corren porque se asustan de tanta cantidad de leones. Y ellos están mirando a ver a dónde hay un débil, a dónde anda un animal enfermo que no corre al mismo ritmo que los otros. Y ahí están prestos para devorarlos. Después vamos a leer en Pedro, dice que anda el enemigo de nuestras almas, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y vemos la fiereza, la fuerza del león, cómo toma a esos animales indefensos y los mata y los comen. Y vemos espiritualmente cómo el Señor nos habla para que nos cuidemos de estos enemigos. Hay muchos enemigos que se levantan en este tiempo. Muchos enemigos. La verdad que tiene que haber un clamor en nuestro corazón porque vemos que los tiempos se acortan. El Señor viene a buscar a su amada. El fin se acerca. No un mensaje apocalíptico, sino que la palabra nos dice, es el tiempo, el Señor viene. Estamos viendo todo lo que está sucediendo en los últimos tiempos. Seamos sabios y entendidos cuál sea la voluntad de Dios. Primero,
perder el temor a las cosas que podemos perder, tengamos temor de Dios en nuestro corazón. No tengamos miedo de las cosas que pueden suceder en el mundo. Jesús dice, no tengas temor porque yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. No tengan miedo a esas cosas que van a suceder. Dios tiene todo poder. Así como a Pablo era perseguido porque predicaba, tanto Pablo como nosotros, evangelistas, caminaban en el mundo y predicaban el evangelio y eran perseguidos, eran azotados, encarcelados, algunos matados. Hablaban hoy de mañana sobre Nerón, romano, emperador romano. Se creía dueño de las vidas y era uno de los más grandes perseguidores de los primeros cristianos, de la iglesia del Señor. Y se jactaba o se divertía viendo morir a estos cristianos, algunos quemados, otros muertos por los leones. Pero sabe que Nerón murió un día y solamente se recuerda las atrocidades que cometió como gobernante. Pero los que siguen al Señor permanecen para siempre. Amén. Los que permanecen en el Señor permanecen para siempre, porque el Señor nos ha dado vida eterna. Nos ha regalado vida eterna, aleluya. ¿Qué temor tenemos? ¿Temeremos a la muerte? No. Porque el Señor me dio vida eterna. En algún momento de la vida vamos a partir de esta tierra, pero nos vamos con el Señor. Asegurémonos de que tengamos a Jesús en el corazón. El Señor sigue hablando, El Señor está muy interesado en guiar a su iglesia a que pueda vivir una vida triunfante, porque Él nos hizo libres. Ya no somos esclavos del temor, no somos esclavos de nadie, somos esclavos de Jesús. Qué diferente. Segunda de Pedro 3, del 9 en adelante. Segunda Pedro 3, del 9 al 18, dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, la iglesia del Señor, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrado por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Guardándonos en santidad para la gloria de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios agradable y perfecta. El Señor nos obliga a hacer nada de estas cosas, pero el amor a Dios me lleva a hacer lo que agrada al Padre. Lo dijo el Señor Jesucristo. Yo siempre hago lo que agrada al Padre. Que en nuestro corazón pueda haber este deseo de siempre honrar a Dios en situaciones que nos toque vivir. No tengamos miedo. El Señor está con nosotros. Aleluya. El Señor está con nosotros. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del verso 10 en adelante. Segunda de Timoteo 3, verso 10 en adelante dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Propósito del Señor. Siempre habla el Señor. Hay un propósito. Que nuestro corazón y todo nuestro ser estemos preparados para toda buena obra que lleve gloria a nuestro Padre. Que Él sea honrado en nuestras vidas. Que Él sea honrado en nuestra familia, en nuestra casa. Él merece ese primer lugar. Estemos preparados. Y Primera de Pedro, para ir cerrando, Primera de Pedro capítulo 5, del verso 6 en adelante, hasta el 11. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque
Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Estos es el último versículo que había leído Alejandra en la mañana. Y pensaba todo lo que encierra este mensaje, especialmente para mi corazón. Más el Dios de toda gracia, si podemos cantar, que nos amó, que nos llamó para su servicio. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? No dudemos, Dios está hablando. No endurezcáis vuestro corazón, como lo hicieron nuestros padres allá en el desierto, sino que podamos estar atentos a su voz, abrir el corazón para que Dios haga la obra que tenga que hacer en nuestras vidas. El Señor nos llamó y nos está preparando ese pueblo fuerte, celoso de buenas obras que agradan a nuestro Dios.